Profe. Margit, Presente. Dulce Karina, Presente. Disculpe, profe. ¿sí? La clase pasada salí, bueno, se me fue el internet y ya no estuve toda la clase. Y pues ahorita, quiere llover otra vez y le aviso por si me salgo, es porque se fue el internet. Pero yo ni me doy cuenta si se salen o no. Bueno, por si usted habla y pues no respondo, pero ahorita pues aquí voy a estar. Sí, Profe. está bien. Miriam Álvarez, Presente. Presente. Carlos Ulises, Itzel Arispe, Presente. Jaime Calderón, Mayret Carmona, Presente. Julieta, David Espinosa, Presente. Pablo Alexis, Presente. Diego Fernández, Janis Guadalupe, Alejandra Itzel, Presente. Naomi Galindo, Luis Jael García, Presente. Hugo García, Presente. Hugo Godínez, Javier González, Presente. Yaraletsi Gutiérrez, Alexis Hermenegildo, Emiliano Hernández, Presente. Perla Juárez, Profe, Perla sí está, pero está en un ciber y no puede activar su micrófono, pero sí está. Adelaida Marcos, Presente. Jessica Michelle, Presente. Abimael Martínez, Presente. Marlene Martínez, Presente, profe. Luisa Fernanda, Presente. Yaneira Gui, Cristian Pérez, Profe, él sí está solo que no puede activar su micrófono. ¿y por qué no lo puede activar? Me dijo que tiene problemas con su micrófono nada más. Karen Grisel, Presente. Viani del Carmen, Presente. Kenji Santiago, Priscila Romero, Presente. Rosas, Presente. procuren contestarme rápido porque por eso les pongo falta. Marta Sinaí, Aranza Rubiños, Presente, profe. Mariana Salazar, Presente. Emiliano Sánchez, Está en el Jocelyn veterinario. Serrano, Emanuel Alejandro, Ian Moisés, Profe, Moisés tuvo un accidente y está en el hospital. Profe, ¿sí? Emiliano Sánchez fue al veterinario y Aranza Rubiño sí está, pero no sé qué le pasa a su micrófono. Puede checar los participantes y sí está Aranza. Profesor, si me puso asistencia, soy Marta Ruano. Pues si me contestaste, seguro que sí. Profe, no todos tenemos la misma calidad de internet. Ajá. A ver, ¿nos quedamos en qué tema? No, ese no está aquí. ¿Ahí ven algo? Sí. ¿Me Sí. ven a mí? ¿Me ven a mí? No.
No. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos quedamos en... Nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿O dónde fue? Sí, ahí fue, profe. Bueno, entonces hoy vamos a revisar cuáles son las formas de manejo agrícola en el trópico seco. Acostumbren ponerles fecha a sus apuntes, ¿sí? Formas de manejo de la agricultura campesina en el trópico seco. Entonces, primero vamos a ver la agricultura campesina y luego vamos a ver la agricultura capitalista, las dos en el trópico seco. Tenemos, por ejemplo, primero, ¿cuál es el trópico seco? Acordaránse que son estas de aquí, ¿verdad? AW0 y AW1. AW0 y AW1. A ver, Mariana Salazar. Mariana Salazar. Mariana Salazar. ¿No está Mariana Salazar? ¿Sí me escuchan? ¿No está Mariana Salazar? Porque yo le había puesto asistencia. En fin. A ver. Yaneira Gui. ¿No vino? Sí, aquí estoy. Mija, a ver, dinos. Vamos a empezar a ver las formas de la agricultura en el trópico seco. ¿Nos puedes explicar qué significa AW? AW. Es tropical. Tropical con lluvias en verano. Es trópico seco. ¿Qué significa la A? Ah, sí. La A. ¿Qué significa la A? A ver, Cristian Pérez Ángel, contéstame. Cristian E. Pérez Ángel, ¿está? Dijeron que no funcionaba su micrófono. Ajá. Karen Grisel, ¿está? Sí, A ver, contéstame tú. la A significa cálido húmedo. A ver, no se entiende lo que dices. La A, ¿me escuchó? Hola. ¿No? A Sí, ver, ¿sí me escuchó? Es cálido a húmedo. ver, Abimael Martínez, ¿está? Sí. A ver, contéstame tú, mijo. Es un grupo de climas. Es el grupo de clima húmedo. Cálido húmedo. ¿Y la W? Bueno, se refiere a las lluvias, ¿no? Que son máximas en verano. Las lluvias en verano. Muy bien. ¿Qué tanto llueve? Eso sí, no se los expliqué. Lo otro sí, por eso se los estoy preguntando. ¿Cuánto llueve es lo que está representado con este numerito? Y entonces acuérdense que hay AW0, hay AW1 y hay AW2. ¿En cuál llueve más? En el del número mayor, en AW2.
¿En cuáles llueve menos? En AW0 y AW1. Precisamente por eso se llama trópico seco, ¿sí? Esa es la explicación de la palabra seco. Está muy bien. Lo anotaron, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora las formas de manejo de la agricultura campesina. En primer lugar tenemos la roza, tumba y quema, que eso ya lo revisamos, ya lo estudiamos, y este es un paisaje de un campo preparado para roza, tumba y quema. ¿Sí? Esto es para roza, tumba y quema. ¿Por qué se llama roza, tumba y quema? Ya se los expliqué a detalle cuando vimos la unidad 2. ¿Y qué cultivos son ahí? Siempre les dije que en roza, tumba y quema son cultivos básicos, porque se trata de agricultura campesina. Y en este caso es maíz y frijol. Esa es una forma de manejo. La segunda forma de manejo son asociaciones. ¿Qué significa asociación? Cuando en el mismo lugar se siembran dos o más cultivos. En este caso podemos ver que hay frijol con maíz y calabaza con maíz. Por eso se llama asociación de cultivos. ¿Cuál es la función de uno y cuál es la función del otro? ¿Por qué se siembran juntos y por qué estos dos? Eso también ya lo vimos al terminar la unidad 1. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? La tercera forma de manejo, los cultivos anuales de temporal. ¿Por qué son cultivos anuales? Porque aquí no hablamos de cultivos perennes. Pues por la misma razón de lo que dice aquí, que se trata de trópico seco y solo llueve y un poco en verano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa en las demás estaciones diferentes del verano? Que no llueve. Entonces, si no llueve, quiere decir que parte del año está faltando al agua, ¿verdad? Por eso, los cultivos que ahí se van a establecer son los cultivos anuales. Es decir, los que pueden sembrarse y cosecharse todo su ciclo en lo que duran las lluvias. 214. Huertos familiares. Esa es una opción. ¿Qué son los huertos familiares? Es un sistema es una forma de manejo que consiste en sembrar en el patio de la casa. En el patio, afuera de la casa. De ahí toma la forma de familiar, porque es un huerto de la familia que está afuera de la casa. ¿Y por qué un huerto? Porque es una mezcla de distintas plantas. Todas las que se siembran son plantas útiles, ya sea que se las coman, ya sea que sirvan de adorno, o que sean forrajeras para dárselas a los animales, o que sean medicinales, pero todas tienen una utilidad. Ahí no se siembran plantas que no tengan ninguna utilidad. Esos son los huertos familiares, que es una forma de manejo. Aquí está como 214. Y 215, esa otra parte, es la recolección. ¿Por qué se recolectan cosas? Pues porque la agricultura es mala. ¿Y por qué es mala? Pues porque casi no llueve. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo Sí. tengo una pregunta. En huertos familiares, como dice usted que es enfrente en el patio, pero ¿cuánto de espacio todavía se consideraría como un huerto familiar? Estos huertos familiares están en las zonas tropicales. Por ejemplo, Veracruz, que tiene trópico seco. Guerrero, que tiene trópico seco. Y en las áreas rurales, los solares o los lotes para las casas son muy grandes.
Normalmente son como de 50 por 50 cada lote, ¿no? Y en medio de ese lotecito se construye la casa. Pues, ¿qué tan grande el lote? Pues eso, todo el lote. Y no importa, puedes tenerlo un poco más pequeño, pero aquí lo importante para considerarlo huerto familiar es que se pueden obtener productos para la casa, para la familia, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ver las formas de manejo. Seguimos en trópico seco, pero ahora las formas de manejo capitalistas. ¿Sí? ¿Ahí me ven? No. Seguimos en trópico seco, pero en las formas de manejo capitalistas. Miren, ¿qué pasa en el trópico seco, pero para la agricultura grande, para la agricultura empresarial? Ahí tenemos cultivos perennes, o sea, árboles o plantas que están permanentemente ahí plantadas. Tenemos mango, caña de azúcar, coco y guayaba. Y alguien pudiera decir, bueno, acabas de decir que no llueve mucho y entonces ¿cómo puede haber un cultivo perenne? Ah, porque estamos hablando de la agricultura capitalista y la agricultura capitalista tiene recursos para hacerse de agua y hacer un riego de auxilio en las temporadas más secas, ¿no? Pero además, estos cultivos como mango, caña de azúcar, coco, realmente necesitan poca agua. Poca agua. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos cultivos anuales de producción intensiva. Esto de aquí está mal, ¿eh? Esto está mal. Eso de bajo riego intensivo está mal. Pues estamos diciendo que no hay agua. Cultivos anuales de producción intensiva. Estamos en trópico seco. Ujú. Se llaman cultivos anuales bajo riego. Quítenle lo de intensivo. ¿Y qué plantas tenemos aquí? Maíz, jitomate, melón, chile, ¿sí? También tenemos pastizales naturales de temporal. ¿Cuáles son esos? Pues eso los han visto ustedes cada vez que van y vienen a su casa, de Chapingo a su casa, de su casa a Chapingo. Son pastizales que están ahí y que solamente producen en la época de lluvias, porque el resto del año se secan. Incluso para que reverdezcan, parte del manejo que la gente hace sobre los pastizales es que los quema. ¿Y para qué los quema? Para que toda la parte superior que se secó y que está ahí como un callo estorbando, se queme y puedan surgir los retoños nuevos de las raíces subterráneas. Esos son los pastizales naturales del trópico seco. Vamos a pasar ahora al grupo de climas B. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Siguen ahí o ya se fueron? No.
¿No qué? No nos hemos ido. Pues contéstenme, porque siento que estoy hablando solo. Vamos a iniciar el número 3. Vamos con las zonas, perdón, el grupo de climas B, que son los climas secos. Esto de aquí está mal escrito, esto de aquí está mal escrito. Son de las cosas que yo insistí con el equipo que corrigiera y nunca corrigió. ¿Sí? Aquí debe decir formas de la agricultura en clima seco. Quítenle ese de trópico seco desértico porque eso no existe. Trópico seco desértico, eso no existe. Es una tontería eso. Entonces vamos a ver formas de manejo en la agricultura en el clima seco. Grupo de climas B. Dentro del grupo de climas B tenemos dos grandes, el BW y el BS. ¿Qué significa BW? Clima seco que llueve un poquitito en verano. ¿Sí? Y este de que es clima seco, este pario, también es clima seco, pero llueve un poquito en el invierno, pero sigue siendo seco. Por eso se llaman seco desértico y seco estepario. ¿Sí? Son dos. No confundir con el desierto, ¿eh? Una cosa es seco desértico y otra cosa es el desierto. Son dos cosas diferentes. Y vamos a ver primero las formas de manejo de la agricultura campesina. Primero, las plantas que vamos a poder cultivar son plantas de temporal, de ciclo corto. Entonces tenemos cultivos anuales en la temporada de lluvia. Tenemos también asociaciones entre cultivos. Ay, profe, ¿puedo ir más lento? Es que no, para alcanzar a copiar. Gracias. Y ya llegué. Soy Emiliano. También. Es que no había estado porque fui al veterinario. ¿A qué fuiste al veterinario? Es que mi perrito se lastimó de la pata y lo operaron. Y también checaron a otra de mis perritas. Ah, es que aquí avisaron, dijeron, está enfermo, fue al veterinario. No, solo dijimos que fue al veterinario. Ah. Entonces, ¿ya? También hay asociaciones entre cultivos y son las mismas en todo el país. Si se dan cuenta, las asociaciones están en todos los tipos de climas, en todos. Y siempre son maíz frijol, maíz calabaza. ¿Sí? Sí. La recolección en los climas secos es donde se da más intensamente la recolección. ¿Por qué? Pues porque casi no hay nada. Y como casi no hay nada, pues hay que recolectar del monte lo que se pueda, ¿no? ¿Qué se recolectan? Plantas medicinales, plantas de ornato y plantas comestibles. Eso es lo que se recolecta. ¿Sí? Y en el clima seco desértico tenemos el pastoreo de ganado caprino. ¿Qué es lo que ustedes decían que era ganado y ganado? No, exactamente es ganado caprino, son cabras. En el clima seco, la agricultura es tan incierta, la agricultura no tiene ninguna seguridad de que podamos cosechar algo porque no llueve, que la gente encuentra como una de las opciones tener chivas y chivos. ¿Por qué razón? Bueno, porque los chivos son animales muy rústicos. ¿Qué quiere decir animales rústicos? Que están acostumbrados a mucho maltrato. ¿Sí? Son animales muy rústicos.
¿Qué otra característica tiene el ganado caprino? El ganado caprino se alimenta prácticamente de todo lo que encuentra. El ganado caprino puede comer ramas secas, puede comer madera, puede comer un pedazo de tela de algodón, puede comer papel, puede comer cañas secas de maíz, lo que sea, y todo eso lo alimenta, es decir, lo convierte en carne en su cuerpo, ¿sí? También produce leche. El ganado caprino también produce leche. Es muy famoso el queso de cabra para algunos guisados y es un queso muy caro. Ajá. Y también se reproduce con relativa rapidez el ganado caprino, mucho más rápido que una vaca, ¿sí? Entonces, son las 4 características que yo les he manejado de por qué es opción el ganado caprino. Vamos a pasar ahora a las formas de manejo de la agricultura capitalista. Esto también está mal. En el clima seco, quítenle eso de trópico, esto está mal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Entonces vamos a empezar. En los climas secos, la agricultura empresarial, ¿qué es lo que produce? Produce hortalizas de riego. En los climas secos, la agricultura capitalista produce hortalizas de riego. ¿Y de dónde saca el agua si decimos que es seco? Porque en esas regiones es donde se han construido las grandes presas, los grandes distritos de riego. Y de ahí se toma el agua, no más que es un agua muy cara, porque pues la infraestructura para construir la presa es complicada y es costosísima. Entonces, ¿cuál es la opción? Que si los insumos como el agua son caros, pues entonces se tiene que sembrar un cultivo que garantice la recuperación de la inversión, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, melón, pero es melón de exportación. Chile, normalmente estos chiles se deshidratan y se venden como chiles secos. Se deshidratan en una instalación especial y es lo que vemos como chiles secos, ¿no? Todos esos que ustedes conocen como chile seco, chile ancho, pues en algún momento estuvieron verdes, ¿no? Pero se deshidratan. La uva, también se produce mucha uva en las zonas áridas. ¿Y por qué esto recupera la inversión? Porque todo esto va a dar a la industria del vino, que es una industria con productos muy caros. ¿Sí? Entonces tenemos agricultura capitalista, agricultura de riego de hortalizas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? No. Vamos a continuar con formas de manejo en la agricultura en el clima templado húmedo. Estamos ya en templado húmedo, que es el último, es el grupo C, grupo de climas C. Y vamos a ver primero las formas de manejo de la agricultura campesina. Entonces tenemos 4-1-1. ¿Qué formas de manejo tenemos? Cultivos anuales de temporal. Maíz y frijol. Les decía yo, fíjense cómo aquí en el clima templado aparecen dos que no habían aparecido, haba y lenteja. ¿Por qué? Porque son cultivos de frío.
El maíz y el frijol no resisten mucho frío, pero el haba y la lenteja sí. Y eso lo tenemos aquí, en clima templado. ¿Qué más tenemos? Asociaciones de cultivos, que eso aparece en todos, ¿verdad? Y las mismas asociaciones, maíz, frijol, maíz, calabaza. También tenemos la recolección. Esta recolección es la que ustedes pueden ver con los señores y señoras que venden sus productos afuera del mercado de Texcoco. Ya ven que venden hongos, luego se ponen ahí en la banqueta, en el piso, y venden hongos, venden leña, así como para encender fogatas, venden frutos, venden plantas medicinales, venden flor de calabaza. Todos esos son productos recolectados en el monte, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿Ese? ¿Ahí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Entonces vamos a ver las formas de manejo. Seguimos en el templado húmedo, pero ahora vamos a ver las formas de manejo capitalistas. Agricultura capitalista en el templado húmedo. Aquí no lo pusieron sus compañeros, pero se supone que estas formas de manejo de la agricultura campesino templado húmedo corresponden al CW, ¿verdad? CW, CF y CS son los que tenemos. CW, CF y CS. Bueno, entonces vamos a ver las formas de manejo de la agricultura capitalista. ¿Qué tenemos en la agricultura capitalista? Plantaciones de frutales caducifolios. ¿Y cuáles son los frutales caducifolios? Los que ven ahí, manzana, pera, durazno y membrillo. ¿Sí? Profe, ¿por qué ¿Sí? dice caducifolios? ¿Qué significa eso? Caducifolio viene de caduci, que quiere decir caducar, y folio, que significa hoja. Entonces, ¿qué crees que es? ¿Podría explicar nuevamente? Importa mucho. A ver, no te entiendo qué me dices. Si lo podría repetir porque su voz la escucho entrecortado. Ajá, me preguntaste que qué significa caducifolio, ¿verdad? Sí. Y yo te pregunté que esta palabra caducifolio está compuesta por dos palabras. Caduci, que significa caduco, que muere, y folio, que significa hoja. Entonces, ¿qué será un árbol de hoja caducifolia? ¿Un árbol caducifolio qué es? ¿Sus hojas caducan? ¿Qué es un árbol caducifolio? Que se le caen las hojas. Un árbol al que se le caen las hojas en cierta temporada del año. ¿Y por qué se le caen las hojas? Pues porque se mueren las hojas, ¿no? Esto se ve muy bien, con toda claridad, en Chapingo. Ustedes estuvieron ahí el año pasado y se dieron cuenta que a partir de noviembre, todos los fresnos de la calzada principal comenzaron a tirar sus hojas. Bueno, son fresnos, son árboles de hoja caduca, son árboles caducifolios. Eso en el caso de los fresnos. Pero también hay frutales caducifolios, que son estos.
duraznos, este es membrillo, manzana y pera. ¿Qué característica tienen estos árboles? Que se quedan sin hojas en el invierno. Ajá. También tenemos cultivos anuales de frío, porque resisten frío. Haba, chícharo y lenteja. Estas son habas, ¿no? Chícharo y chícharo. O este que se ve que es como garbanzo. Lentejas. ¿Estas son lentejas? Sí. Seguimos. ¿Qué más hay aquí? Praderas de alfalfa y de pasto. Ajá. Y también hay explotación maderera. Se explotan los bosques. ¿Por qué aquí se explotan los bosques? Pues porque hay bosque. Por eso. Explotación maderera. Ahora vamos a ver las formas de manejo. En el templado subhúmedo. ¿Sí? Primero, en la agricultura campesina. ¿Qué creen que va a aparecer ahí en la agricultura campesina? ¿Cuáles van a ser las formas de manejo? Cultivos anuales de maíz y frijol. Y asociaciones. Y asociaciones. Pues ahí las tienen, miren. Cultivos anuales. Nada más que como hace frío, yo les dije que el maíz y el frijol no resisten frío. Vamos a poner especies que resisten frío, ¿verdad? Profe, Y también tenemos asociaciones. Sí, dime. en el libro dice que sí se cultiva maíz y frijol. Ajá. En Toluca cultivan maíz y frijol, sí. Y hace mucho frío. Son variedades adaptadas al frío. También tenemos recolección de productos forestales, medicinales, de ornato. También se practica la recolección. Y ahora vamos a ver las formas de manejo de la agricultura capitalista en el templado subhúmedo. Cultivos anuales. Maíz, frijol, avena, chícharo, haba, hortalizas. Praderas de alfalfa y pasto porque se practica la ganadería estabulada. Estabulada quiere decir que las vacas están en un establo, por eso quiere decir estabulada. Entonces requiere alimento, praderas de alfalfa y pasto. Tenemos ganadería y producción de carne y leche. Y ahí acabó. Bien. ¿Preguntas? Yo sí tengo una, profe. Sí, adelante. El tipo de clima A que tiene AW1, AW0 y AW2, nada más es el único que tiene esa subcategoría o también los otros como el B o el C. Que tienen, no, los tres tienen. Los tres tienen. Mira. Los tres tienen, espérame. Necesito poder compartir pantalla. Pues sí tiene la autorización, profe.
A ver, para el que me hizo la pregunta. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Esto ya lo vimos. Sí. Y aquí están. ¿Sí? Esas subdivisiones están aquí. Ujú. Sí, pero me refiero a los números, el 0, el 1 y el 2. Ah, no. Ese 0, 1 y 2, no. Eso solamente está en los climas A. Ok, eso es a lo que me refería. Gracias, profe. Ajá. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Preguntas? No. ¿Qué cosa con ustedes, de veras? Entonces vamos a iniciar la unidad número 4. ¿Sí? Vamos a iniciar la unidad número 4, que ya es la última unidad. 3 clases más y terminamos. Bueno, la última unidad, que es la unidad 4, se llama Contexto socioeconómico de la agricultura. Contexto socioeconómico de la agricultura. ¿Sí ven? ¿Qué ven? No, no sé nada. Ya. Ahora ya no. ¿Ahí ven? Sí. Y vamos a empezar por el tema del modelo económico. Unidad 4 y terminamos. Para que sean felices. Les explico por qué es importante este tema. Miren. En la unidad 3 vimos que en el país, en México, hay agricultura campesina y hay agricultura capitalista. Pero eso solo ocurre en México. Eso no ocurre en todo el mundo. Hay muchos países del mundo, muchos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Les decía yo, hay muchos países del mundo en los que ya desapareció uno de esos dos tipos de agricultura. Desapareció uno que existió en todos los países. Desapareció uno y solo quedó uno. ¿Cuál creen ustedes que desapareció? Agricultura campesina. La campesina.
Desapareció en los demás países, desapareció la agricultura campesina. No desapareció en absoluto, por completo, pero el porcentaje de agricultores campesinos es pequeñito, pequeñito, pequeñito. De manera que se vuelve ninguna importancia. Será no sé, de todos los productores tendrá el 1%, ¿no? Entonces, por eso decimos que desapareció. Y ese proceso también se va dando en México. O sea, ¿cuál es el futuro de la agricultura campesina en México? El futuro es desaparecer. Ese es el futuro. ¿Y por qué? La agricultura campesina desaparece por una razón de tipo económico. Están tomando notas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es esa Sí. razón de tipo económico? Que la agricultura campesina, desde el momento en que produce caro, no puede competir en el mercado con la agricultura capitalista. ¿A qué me refiero? Que los productos agrícolas obtenidos en agricultura campesina y los productos agrícolas obtenidos en agricultura capitalista, los dos van a dar al mismo mercado, al mismo. Nada más que uno es más caro que el otro. ¿Cuál creen ustedes que va a sobrevivir? El barato. El que venda más barato, ¿verdad? ¿Y cuál es el que vende más barato? Agricultura capitalista. La agricultura capitalista. O sea, si se dan cuenta, es un proceso al que ni siquiera nos podemos oponer. ¿No? O sea, es como, es exactamente así como todos sabemos, todos los seres humanos sabemos que nos vamos a morir. ¿Tendría sentido que nos pongamos a hacer algo para que nunca llegue ese momento? No, no tiene sentido, porque en algún momento llegará. ¿Sí? Y entonces, ¿qué queda? Pues tratar de vivir lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la agricultura campesina. Está condenada a desaparecer. ¿Y por qué está condenada a desaparecer? Porque no puede competir contra la otra. ¿Y por qué no puede competir? Pues porque la agricultura capitalista, como produce en grandes cantidades, en volúmenes inmensos, produce barato. Y la agricultura campesina, como produce poquitito y demanda mucha mano de obra, mucho trabajo vivo, produce muy caro. ¿Sí? ¿Sí han oído hablar de los productos orgánicos? Sí. ¿Sí han oído hablar de los productos orgánicos? Sí, profe. ¿Sí se dan cuenta que esos productos orgánicos son muy caros? Sí. Sí. ¿Y por qué son caros? Porque casi todo lo que se les hace es trabajo manual, por eso son caros, demandan mucho trabajo. Bueno, entonces esa es la realidad de la agricultura campesina. No puede competir. ¿Quiere decir que está irremediablemente condenada a morir aplastada por la agricultura capitalista? No. Si el gobierno federal tuviera programas de apoyo, de financiamiento, de capitalización de la agricultura campesina sería otra. Pero ¿cuál es el problema? Que la agricultura campesina está abandonada. La agricultura campesina está abandonada, incluso por este gobierno que se dice que primero los pobres y que es de izquierda y que bla, bla, bla. Está abandonada.
¿Sí? Y la prueba, pues ustedes la pueden ver si no me creen, porque a lo mejor piensan que yo hablo mal de este gobierno porque me caen gordo, lo cual es verdad, pero ustedes lo pueden consultar en las estadísticas oficiales de la SADER. ¿Sí saben qué es la SADER? SADER es la Secretaría de Agricultura, lo que hasta hace 2 años se llamaba SAGARPA. Entren ustedes a la página de la SADER y ahí van a ver estadísticas oficiales. Entren ustedes a INEGI, que significa Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y ahí van a ver ustedes estadísticas oficiales. Y ahí les van a ver, van a ver cuáles son, por ejemplo, los rendimientos promedio de 1 hectárea de maíz campesina y 1 hectárea de maíz capitalista. Ahí van a ver cuánto es el tamaño de la parcela de la agricultura campesina, tamaño promedio. Ahí van a encontrar todo. Por ustedes mismos lo pueden checar, para que no digan que yo hablo mal porque me caí gordo, ¿verdad? No, son datos reales. Y tan sencillo como ir a hablar con los campesinos para ver qué apoyo les llegan. Pues casi nada. Bien. Estoy hablando yo de que a la agricultura campesina le iría de otra manera, tendría otro futuro si tuviera apoyos. Díganme ustedes como qué apoyos pudiera recibir la agricultura campesina para hacerla competitiva. A ver, respondan. Presas para el riego. A ver, ¿quién va a contestar? Pues primero la infraestructura, ¿no? O sea, que haya infraestructura. Ajá. ¿Y cómo qué sería infraestructura en la agricultura? Pues presas de agua, por ejemplo, tuberías para que llegue el agua también. Ajá. Y llaves para que salga el agua, ¿y qué más? Carreteras, luz eléctrica. Muchas cosas. Construcción de pozos profundos para extraer agua, ¿no? Y lo que proponía Julieta la vez pasada en su comentario, ese largo que hizo, asociar campesinos para tener extensiones grandes de tierra. Porque en las extensiones grandes de tierra sí se puede aplicar la tecnología moderna, en las pequeñitas no. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Quiero que lleguen ustedes por su propio razonamiento a una conclusión. Les voy a poner un ejemplo diferente. Les voy a poner un ejemplo distinto. Pónganme atención. Imagínense que tenemos 2 boxeadores. Dos boxeadores. Y los 2 boxeadores van a pelear. Pero uno de ellos es muy bueno. ¿Qué creen ustedes que debe hacer el otro boxeador si quiere tener posibilidades de ganarle al que es bueno? Suponiendo que tuviera meses para ese enfrentamiento, que tuviera meses de tiempo, ¿qué debería de hacer? Entrenar. ¿Y en qué sentido entrenaría? Mejorar. Ajá, pero respecto al otro boxeador, ¿en qué sentido entrenaría? Respecto al boxeador bueno. Para Igual superar que él. Sus debilidades. todavía más, para superarlo. Alguien dijo, no sé quién, tiene que hacer lo mismo que hace el otro, ¿verdad? Sí. O sea, tiene que entrenar boxeo, no tiene que entrenar voleibol. Si se va a enfrentar a un boxeador bueno, a un boxeador que es un enemigo a vencer, tiene que entrenar exactamente lo mismo, pero además, ¿qué cosa? Si lo quiere vencer. Superarlo. Lo tiene que hacer mucho mejor, ¿verdad? Superarlo, correcto. Me gustan esos razonamientos de ustedes, no míos, de ustedes, porque tiene lógica.
Ahora sí, regresamos a lo que estábamos. ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer entonces la agricultura campesina si se le va a enfrentar a la agricultura capitalista? ¿Qué creen? Modernizarse. Modernizarse. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Ya no los oigo. Sí, aquí estamos. A ver, ¿qué está pasando? Profe. Sí. ¿Ahí me ven? Sí, profe, ya. Es que se oye como puro eco, y yo no oigo lo que me dicen. Nosotros sí lo escuchamos bien. Ah, correcto. Ustedes me escuchan bien. Entonces yo les decía, con mi ejemplo del boxeador, lo que quiero ilustrarles, porque ustedes mismos llegaron a esa conclusión, ustedes solitos, de que si se van a enfrentar, de que si van a pelear, el boxeador débil lo que tiene que hacer es prepararse con mucho tiempo, haciendo lo mismo que hace el otro boxeador y superarlo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la agricultura campesina respecto a la agricultura capitalista si se va a enfrentar a ella? ¿En dónde se va a enfrentar a ella? En el mercado. En el mercado, ahí es donde se van a enfrentar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la agricultura campesina para superar a la capitalista? Hacer lo mismo y mucho mejor. O sea, tiene que modernizarse. Están tomando notas, ¿verdad? Sí, profe. Correcto, correcto. No luego estén chillando cuando les aplique los exámenes. Entonces les decía yo, tiene que hacer lo mismo y mucho mejor. ¿Y qué cosa es lo que hace la capitalista? Que ni hay mucho que estudiarle porque ya está perfectamente estudiado. Grandes extensiones de tierra. ¿Cómo produce la agricultura capitalista? En grandes extensiones de tierra. ¿Qué otra característica tiene? Aplica la tecnología moderna. ¿Qué más? Usa variedades mejoradas. Usa riego. Usa insumos agrícolas. Y procura producir lo más que se pueda. ¿Sí se dan cuenta de lo que sí se entiende lo que estoy explicando? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien, pero vean ustedes las condiciones tan pobres y hasta miserables en las que se encuentran muchos campesinos mexicanos. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer entonces si el campesino por sí mismo no puede hacer esas inversiones de capital? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué debe de ocurrir? ¿Qué debe de suceder? Pues ahí sería de parte también del gobierno de que realmente solucionara, porque bueno, pues por ellos mismos, pues bueno, no sé, siento que tomando el ejemplo del boxeador, pues tendrían que convertir la agricultura campesina en agricultura capitalista, pero que sea igual para todos, porque pues, o sea, usted mismo lo dijo, ¿no? Al final del día la agricultura campesina pues va a dejar de existir, pero mientras eso pase y se va regulando todo, pues tendría que solucionarlo eso el gobierno. Exactamente. O sea, por sí mismos, por sí solos, los campesinos no pueden, porque no han podido en los últimos 70 años. Necesitan apoyo del gobierno federal. Se necesitan políticas nuevas. Políticas, así se llaman. O sea, en economía existe una cosa que se llama política agrícola. Existe otra cosa que se llama política agraria. ¿Y qué cosa es una política? Son las acciones del gobierno para resolver un problema de interés público. Esa es la definición. ¿Y quién debe instrumentar estas políticas? El gobierno federal. Ahora díganme ustedes,
¿por qué es el gobierno federal el que tiene la obligación de resolverlo? Díganme ustedes. Porque tiene los recursos. ¿Y por qué tiene los recursos? Porque pagamos impuestos. Porque tiene los impuestos de todos los mexicanos que pagamos impuestos. No más por eso. ¿Les parece poquita razón? Y no solo, fíjense bien, el gobierno federal no solo tiene los impuestos que pagamos todos, sino que tiene el monopolio para cobrar impuestos. ¿Qué quiere decir que tiene el monopolio? Emiliano Sánchez. Bueno, pues que solamente ellos son los que tienen los ingresos y los únicos que compiten en esa parte. No, pero mi pregunta fue otra. ¿Qué significa que el gobierno federal tenga el monopolio de cobrar impuestos? Pues por eso, que son los únicos que pueden cobrar impuestos. Que son los únicos que pueden cobrar impuestos. Pero ahorita ya me contestaste otra cosa diferente, ¿eh? Ahora sí está bien. ¿Qué significa esto? Y es importante, es fundamental. Número uno, el gobierno federal tiene los impuestos de todos los mexicanos. No es dinero del presidente, es dinero de todos nosotros. Es dinero mío y es dinero de los padres y de las madres de ustedes. Primero. Segundo, es el único que puede cobrar impuestos. El gobierno, nadie más. Por lo tanto, ¿tiene el gobierno la obligación de resolver? Claro que sí, para eso le entregamos nuestros impuestos, que yo les comentaba la otra vez, que ni siquiera me preguntan si quiero pagar. A nadie le preguntan si quiere pagar. Es una imposición. Por eso se llama impuesto. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, así es como se debe de resolver el problema de la agricultura mexicana. No, ¿y qué es lo que pasa hasta el día de hoy? Quiero insistir en esto y quiero que lo revisen en los periódicos, que se metan a internet, busquen estadísticas. El agricultor mexicano está abandonado por el gobierno. El agricultor está abandonado por el gobierno federal. ¿Y eso cómo se ve? Simplemente comparándonos con Canadá y con Estados Unidos. Profe. ¿Sí? De hecho, en esa parte, bueno, es que yo estoy trabajando con una doctora que tiene mucho que ver con Canadá, de ayudantías y así. Y de hecho, bueno, Canadá en todo eso está más interesado en que los trabajadores mexicanos y los campesinos mexicanos vayan allá. De hecho, hay diferentes programas. Hay uno que es el programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, y te piden ciertas cosas. Y, por ejemplo, también entre eso te pides saber leer y escribir y haber estudiado como máximo primero de preparatoria. Entonces, hay otros países que están como más interesados en realmente explotar a México que incluso México realmente ayudarse a sí mismo. Sí, ¿no es la doctora una alemana? No, es una doctora que se llama Luz María, la doctora Luz María. ¿Luz María Hermoso? Ajá. ¿Hermoso Santa María? Ay, no sé. De prepa, sí. ¿No? Ajá, sí, que está en la economía. Sí, ya tiene como 30 años con esa investigación la señora. Es que yo le estoy traduciendo, o sea, acabó, pero yo nada más estoy traduciendo de español a inglés para ya publicarlo. Y no te interesa si produce nada, ¿verdad? No, sí, yo pues... la conozco a ella muy bien. Yo la conozco a Luz María. Y ella me conoce a mí muy bien. Yo pensé que me ibas a hablar de la doctora Rita Rinderman, que es alemana. Y ella sí hace investigación de verdad, en serio. No simula. No, con ella Rita no. Rinderman ha hecho investigaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Y aquí quiero explicarles por qué en mis ejemplos, a lo mejor ya lo están entendiendo, pero quiero explicarles por qué en mis ejemplos yo comparo México contra Estados Unidos y Canadá. A ver, díganme por qué. ¿Por qué no comparo México contra Guatemala? México contra Honduras, que sería una comparación más justa, ¿verdad?
Pero ¿por qué la comparo contra Estados Unidos? ¿Que comparten el mercado? Porque tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Por eso. ¿Sí saben que hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá? Sí. Entonces, y es un tratado en la industria y en la agricultura. Entonces, por eso, aunque a mí no me guste la comparación, porque puede parecer injusta, ni modo. Hay un tratado y como nos toque en el tratado. ¿Y saben en ese tratado quién lleva la peor parte en la agricultura? Los agricultores mexicanos, que son los menos modernizados. De este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿qué es lo que se observa? Que los agricultores norteamericanos y canadienses son muy competitivos. ¿Qué quiere decir competitivos? Que producen mucho, de buena calidad y barato. Y al producir de buena calidad y barato, su producto compite muy bien en el mercado. ¿Cuál es el problema de los agricultores mexicanos? Que por su falta de modernización producen poco, a lo mejor sí de buena calidad, porque el mercado internacional impone estándares de calidad, pero produce caro. Resumen, nuestros productos difícilmente tienen demanda en el mercado mundial. ¿Sí se va entendiendo lo que explico? Sí, profe. Muy bien, hasta aquí porque ya se nos va a acabar el tiempo. Necesito que aclaren sus dudas, porque vamos a entrar a un tema un poquito complicado sobre esto que estoy explicando ahora. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. A ver los demás, Abimael Martínez, Sí, profe. tus dudas. Ah, mm, no, creo que no tengo ninguna. Mariana Rosas. Vale, profe. ¿No tienen preguntas? Profe, A ver si. bueno, en lo que estaba hablando acerca de que la agricultura campesina está condenada a desaparecer, la mayoría bueno, la razón más importante por la que esto va a suceder es porque los campesinos no tienen el recurso para cambiarse a la agricultura capitalista. Sin embargo, también hay un pequeño grupo que tiene como objetivo conservar las tradiciones en la cultura. ¿Usted qué opina acerca de esta postura? ¿Cree que están de acuerdo o que solo son un retraso para el nivel como país que tenemos? ¿Lo de conservar la cultura? Sí, sí. Ajá, sí, te Ok. entendí. Miren, yo soy muy respetuoso de todo eso y lo adelanto porque luego digo cosas que a la gente no le gusta y algunos piensan que estoy atacando a la agricultura campesina. No, no estoy atacando a la agricultura campesina. Tanto mi papá como mi mamá, los dos son campesinos y yo de origen soy campesino. Pero yo he estudiado el asunto y por eso les digo lo que les digo. O sea, son cosas muy duras, muy crueles a veces, pero es la verdad, es la realidad. ¿Sí? ¿Yo por qué digo que la agricultura campesina va a desaparecer? ¿Porque soy enemigo de la agricultura campesina? No, porque es lo que sucedió en los demás países. En todos los demás países desarrollados,
Desapareció la agricultura campesina. Y ahora pueden decir, bueno, eso ocurrió allá, acá puede ocurrir otra cosa. Lo que pasa es que la dinámica, la razón de por qué desapareció es una razón de tipo económico. ¿Y cuál es esa razón de tipo económico? Produce con métodos atrasados, con métodos manuales, por lo tanto produce poco y caro. Y el consumidor, o sea, ustedes mismos, ¿a quién le van a ir a comprar? ¿A poco van a decir, como esto viene de agricultura campesina, aunque me lo dan al doble de precio, yo se lo compro? Nadie razona así, ¿verdad? No. Nadie. Ustedes van, cuando van a la zapatería, ustedes no dicen, estos zapatos se produjeron en un taller y cuestan 3,000 pesos. Los compro, aunque haya otros de 800 que sean de la misma calidad. No, todos los consumidores nos guiamos por un criterio que es lo mejor, la mejor calidad y al más bajo precio. Y ese criterio se le aplica a la agricultura campesina. Por eso es que la agricultura campesina se arruina, pero se arruina por una razón de tipo económico. Ahora lo último, la última parte de tu pregunta, lo cultural. El esfuerzo que hacen muchos campesinos por conservar parte de su cultura. Pues yo les diré, ¿qué tanto se va a conservar y cuánto tiempo se va a conservar? El mismo tiempo que ustedes, que la agricultura pueda sobrevivir enfrentando a la agricultura capitalista. Nada más. Es como, por ejemplo, les pongo otro ejemplo aparte, fuera de esto, y por eso yo me pronuncié desde el inicio en que soy muy respetuoso. Muchos de aquí, de Chapingo, a lo mejor no en este grupo, hablan una lengua indígena, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Sí. Sí. Y una de las lenguas indígenas más comunes es el náhuatl. Pero también sé que hablan mixteco, hablan zapoteco, hablan otomí. ¿Qué otro hablan? Maya, ¿verdad? Y entonces, alguien puede decir, propongámonos conservar las lenguas indígenas. Jóvenes, eso no se puede. Eso no se puede. Todo eso se lo lleva el desarrollo. Y a final de cuentas, pues qué bueno, muy bonito, pero no sirve de nada. Aquí lo importante es que las familias eleven su nivel de vida en su casa. O sea, ¿qué quiere decir que eleven su nivel de vida? Que las familias tengan mejores ingresos, que las familias vivan mejor, con más comodidades, que se alimenten mejor, que se nutran, que dejen de vivir en la suciedad. En fin, lo que se llama progreso en cada hogar. Y si eso es lo importante y rescatamos una cultura nacional, ya todas esas cosas de que si algunas se pierden, pues se perderán. Es como si ahorita nos propusiéramos por qué no se conservó el sánscrito. ¿Sí han oído hablar del sánscrito? Sí. ¿Tú, Sí. Emiliano Sánchez, has oído hablar del sánscrito? Sí, profe. Es una lengua antigua que desapareció, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué desapareció el sánscrito? Pues porque se vino el Imperio Romano e impuso el latín como el idioma oficial. ¿Y por qué se impuso el Imperio Romano? Pues porque fue la cultura más desarrollada económicamente. Les doy otro ejemplo. Es como si ahorita ustedes no se dieran cuenta que en Estados Unidos cada vez hay más gente que habla español. Estados Unidos hace 50 años, muy pocos hablaban español. Ahora creo que el 30% de los residentes allá habla español. Entonces los idiomas van evolucionando con base en que en la economía y no porque se hayan propuesto que todos aprendieran español. Les doy un tercer ejemplo en el mismo sentido. Miren, ahorita muy poca gente de por acá habla chino. Pero si la economía china sigue creciendo,
Dentro de unos 10 años van a ver cómo en las escuelas de México y de Estados Unidos se va a tener que estudiar chino, así como ahora estudiamos inglés. Ustedes en su programa de secundaria y en la prepa de Chapingo llevan inglés. ¿Por qué no llevan chino? ¿Por qué inglés? Ah, porque Estados Unidos es la economía poderosa, pero está dejando de serlo. ¿Cuál es la que se vislumbra como la economía poderosa? La China. Y entonces, ¿cuál es el futuro? Que todos tenemos que ponernos a estudiar chino. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Sí. Entonces, en relación con la pregunta que me hizo el compañero, que ni vi quién me preguntó, ¿qué va a pasar con la cultura indígena? Bueno, la que tenga que sobrevivir, sobrevivirá en las nuevas condiciones económicas. Y la que tenga que desaparecer, desaparecerá en las Profe. nuevas condiciones económicas. ¿Cuál es la que primero se pierde? La lengua. La lengua. El idioma. Profe, yo Hay tengo, programas. ¿Mm? tengo una duda, o sea, respecto a lo que está hablando. ¿Habrá gente que no acepte ese cambio? O sea, gente que, como por ejemplo lo que puso de que en Estados Unidos cada vez hay más gente que habla español. Habrá gente que siempre se esté rehusando a esa evolución, a ese cambio, a ir más allá de cómo está. Javi. ¿Puedo contestar yo, profe? A ver, sí. Pues es que eso pasa en todos los ámbitos, no solamente, por ejemplo, en la parte cultural, o sea, tiene mucho que ver, por ejemplo, en la conquista, hoy en día, pues la Santa Muerte viene de tradiciones entre católica y también las tradiciones prehispánicas que se tenían. Y no solamente en la parte cultural, sino en la parte de ideologías e idiosincrasias que se tienen hoy en día. Es como si tú, por ejemplo, vas con una persona de la tercera edad y le preguntas qué opina de las personas LGBT, pues obviamente va a haber personas que no van a estar de acuerdo con ese cambio, porque existe homofobia, xenofobia, y todo nace como a partir de que no sabes qué va a pasar después, pero pues sí, siempre va a haber como esa parte. Ajá. Bien. Y Javier González, tú fuiste el que preguntó, ¿verdad? Sí, profe. Ajá, la pregunta fue si hay gente que se oponga. Sí, claro que hay gente que se oponga y muchísima, muchísima. Por ejemplo, ¿sí sabes en Estados Unidos quién es el principal opositor a todo esto? Pues el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bellísimo presidente, ¿no? Pero yo lo que les quiero decir es algo que creo que no ha quedado entendido. Lo que gobierna todos estos cambios, ¿quién es? La economía. ¿Hacia dónde se va a mover el mundo? Hacia donde se mueva la economía. Por eso les estoy hablando de China, ¿verdad? Ahorita la cultura china se nos hace extraña, rara. Ni siquiera tienen letras, son puros rayones, ¿no? En su escritura. Pero van a ver, y eso lo van a vivir. Dentro de unos 10 años, ustedes, los que progresen en sus estudios, van a tenerse que poner a estudiar chino. ¿Y por qué? Porque yo quiero, no, porque para allá va la economía. Lo que gobierna la sociedad es la economía, ¿sí? Lo que gobierna a la sociedad es la economía. Todo depende de la economía. El ejemplo que ponía Emiliano de la comunidad LGBT. Bueno, yo puedo poner otro ejemplo. ¿Sí saben ustedes que hace 80 años en México las mujeres no votaban? Sí. Las mujeres no profe, votaban. Sí, hace 80 años. Y en otros países las mujeres no votaban. ¿Por qué ahora las mujeres votan? Ah, porque ahora las mujeres participan en la economía, por eso votan. Si las mujeres dejaran de tener participación en la economía, regresarían al estatus que tenían. ¿Por qué cada vez la mujer tiene más y más participación en la sociedad? Porque la mujer cada vez se hace más y más profesionista, o sea, cada vez hay más mujeres profesionistas que trabajan y participan en la economía. Es una manera de reconocer.
¿Qué es lo que gobierna la sociedad? La economía. Pues eso lo vieron ustedes. A lo mejor ustedes no lo perciben porque son jovencitos y a ustedes los mantienen sus papás. Pero en esta pandemia, ¿de qué se quejó todo mundo? ¿De que quería salir a trabajar o no? Porque no tenía ingresos para estar en casa. Y eso de salir a trabajar, ¿qué cosa es? Pues eso es la economía. Esta pandemia de coronavirus le dio en la torre a la economía. Y si le da en la torre a la economía, nos dio en la torre a todos, porque es la base de la sociedad. Bueno, ya se acabó el tiempo. Nos vemos el lunes.